Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales en @senacomunica y por supuesto a quienes nos acompañan de forma presencial en la Universidad Externado de Colombia. Es un honor para nosotros participar en este espacio académico y conversatorio denominado La Estrategia Campesina y su aporte a la reforma agraria y a la soberanía alimentaria. Mi nombre es Ana María Rivera y junto a mí se encuentra Alfonso Moreno, periodistas de la Oficina de Comunicaciones del SENA. Muy buenos días para todas y para todos. Además de nosotros dos que ustedes ven acá enfrente, también tenemos a David Calero, quien estará hoy con la lengua de señas colombiana para hacer esta transmisión mucho más inclusiva. Les agradecemos a todos por venir. Estamos exactamente en la Universidad Externado de Colombia, en el bloque I, en el auditorio 3. Hoy aquí somos locales, recibiendo a una gran cantidad de campesinas y campesinos, representantes, líderes, asociaciones, organizaciones que están con nosotros porque el motivo es muy especial. Ya lo decía Ana María, hoy tendremos una charla con un referente mundial en temas del agro y en temas del campesinado. Así que si a usted le interesa saber más acerca de la estrategia campesina, quédese y pongan mucha atención acerca de todo lo que el SENA está haciendo para impulsar la economía del país. Este conversatorio es una oportunidad imperdible para académicos, estudiantes, profesionales del sector agrícola y todos aquellos interesados en las dinámicas del cambio rural y la sostenibilidad. Y yo quiero recordarles a ustedes y a todos los que están conectados a esta hora que las únicas redes sociales oficiales del SENA son @senacomunica en las diferentes plataformas y de paso los invitamos a que sigan a nuestro director, Jorge E. Londoño U. Lo encuentran así en las diferentes plataformas o en Facebook por su nombre completo, Jorge Eduardo Londoño Ulloa. Así es, este es un espacio muy especial y tenemos invitados también muy especiales. Entonces, Gonzo, cuéntanos a quién tenemos por acá. Primero que todo, hay casi 300 personas, representantes de las organizaciones campesinas del país, como les decía, nuestros invitados más importantes a estos diálogos campesina, y con ellos estarán hoy la ministra Marta Viviana Carvagelino, ella es ministra de Agricultura del país, de Colombia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, el director general del SENA, Jan van der Ploeg, sociólogo, escritor y profesor holandés, experto en temas rurales, Luis Alejandro Jiménez Castellanos, director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del SENA, Nadia Omaña, delegada de la Convención Nacional Campesina, César Jerez, vocero del Baluarte Nacional Campesino, Juana Julia Guzmán, Luz Dari Molina, integrante del Comité Ejecutivo Nacional FENSUAGRO, Flavio Vladimir Rodríguez, dinamizador de Campesena y docente, además de investigador de la Universidad Externado, y quien más adelante va a ser el moderador de este conversatorio, y Germán Ramírez Maldonado, instructor de Desarrollo Rural y secretario general de SINDESENA. También queremos saludar a las campesinas y los campesinos que nos acompañan aquí, sobre todo a los líderes de estas organizaciones campesinas que han viajado desde diferentes partes del país para participar en este espacio. Entre ellos vamos a nombrar algunos, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, la Federación de Pescadores, la Asociación Mujeres Amar, Asociación Tierra y Dignidad, Confederación Nacional de Acción Comunal, entre muchas otras. Gracias por estar aquí. Y obviamente a los integrantes del gobierno y de la familia SENA en general que nos acompañan hoy aquí presentes y además a través de la transmisión que les decíamos es digital a esta hora. Estamos en directo desde Bogotá, Universidad Externado de Colombia. Ana María, yo le confieso que me siento honrado de hacer parte de este evento que mantiene el reconocimiento para nuestra población campesina. Es un privilegio estar aquí. Les recuerdo que Campesina es una estrategia que nació el año pasado y busca impactar vidas, llegando a cada rincón del campo colombiano para entregar formación, empleo y emprendimiento con el fin de alcanzar la justicia social y la paz total. Y qué mejor manera de iniciar esta gran jornada que poniéndonos de pie para entonar juntos nuestro himno nacional. Surco
Muy bien, continuamos con el himno de nuestra amada institución, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el cual se refleja la ardua y valiosa labor que más de 8 millones de personas se han formado por el SENA durante estos 67 años de existencia. Es un honor pertenecer a esta entidad que cada año forma 8 millones de aprendices. Muchas emociones, ¿no? Escuchando este himno, viendo este video. Ya escuchábamos la canción de Campesina al comienzo, pero yo quisiera de pronto volverla a escuchar, ya que estamos todos claro que sí. De acuerdo, ¿no? Vinimos hoy a escuchar a los campesinos, a las campesinas, a hablar del campo. Entonces, pues escuchemos nuestra canción de Campesina, la que nos identifica y la que reúne muchos sentires nacionales a través de esta entidad tan valiosa como lo es el SENA. Así es. Que nuestro productor, que en ese momento está en la cabina, nos dirá en qué momento podemos lanzar la canción de Campesina. Mientras tanto, yo les voy diciendo que Campesina es una estrategia que trae esperanza de vida a más de 1.600.000 familias campesinas en el país. Con ella, la entidad llegará a sus fincas y veredas, como lo está haciendo ya, con oportunidades y servicios de formación, empleo y emprendimiento. Así que es importantísimo hablar hoy de esta estrategia del SENA y obviamente escuchemos la canción de Campesina para que todos ustedes, ya muchos se la saben, usted ya se la sabe. Claro, también, ¿no? por supuesto, además que es una pieza hecha por el talento SENA. Es esa pieza que reconoce esa ardua labor que es de todos los campesinos de nuestro país. Entonces con ustedes la canción de Campesina. Hazle eco al gallo, que yo me levanto bien tempranito a labrar el campo. Dicen los abuelos que en el campo está el futuro.
las cosas llegan siempre que trabajes duro. Pero el tiempo va pasando y no hay momentos para ellos. Les pasan los años, la esperanza y sus sueños. Buscan la manera de seguir, de salir triunfantes, de surgir. Piden sus derechos, buscan un final feliz. El Sena vuelve al campo a llenarlo de vida y de pasión. El Sena vuelve al campo a llenar a su gente de emoción. El Sena vuelve al campo a buscar desarrollo en la región, a generar la paz total en mi nación, a demostrar que el campo tiene corazón. Escucha el campo, el Sena en el campo. Mira la tierra, sembrada y más bella. Escucha mi canto, el Sena en el campo. Escucha la tierra, sembrada y más bella. Escucha el canto, el Sena en el campo. Mira la tierra, sembrada y más bella. En la serranía, que el amor y la esperanza, que el trabajo y la pujanza denotan sabiduría. Me contó la mamá mía que en la tierra en que hoy vivimos, campesinas, campesinos, luchando el sudor entregan. Llega al campo campesina, es motivo de alegría. Un aplauso para todos los campesinos de nuestro país. Y es que es gracias a las campesinas y a los campesinos de nuestro país, a su trabajo y a su arte, sabiduría, conocimiento, que podemos disfrutar de comida todos los días, de alimentos que han nacido en nuestras tierras. Y para abrir esta jornada académica queremos darle la palabra a Marta Viviana Carvajalino, ministra de Agricultura. Bienvenida, ministra. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle al sector trabajo, a su ministra, al Sena, por abrirle el espacio a la agricultura, pero por abrirle el espacio a la reforma agraria para poder hacer un trabajo intersectorial, que es lo que espero un poco poder hablar acá. En un elemento tan importante, profesor, que usted venga a compartirnos eso que este país hoy está discutiendo y es cuál es el papel del campesinado. Una economía campesina que no es una economía de subsistencia, que es el motor de la economía nacional y que queremos poner al centro de la discusión sobre el acuerdo nacional. Y ver aquí a dirigentes, hombres y mujeres, campesinos y campesinas que han bregado muchos años por lograr que las discusiones de la política pública del sector agricultura se centren en lo que se debe centrar, hace de este escenario para el Ministerio de Agricultura, para el equipo que nos acompaña y que está aquí también, la posibilidad de empezar a forjar, a arar ese camino de lo que nosotros creemos deben sentar las bases para la reforma agraria. Y me voy a permitir plantear cuáles son los elementos que hemos definido deben estructurar el trabajo del sector agricultura y del Sistema Nacional de Reforma Agraria, donde compartimos asiento en dos de sus subsistemas, para poder tratar de plantear en este conversatorio con lo que nos va a plantear el profesor en términos de qué puede hacer este gobierno en los 2 años que le restan para poder consolidar las apuestas necesarias de la reforma agraria. Y empezar diciendo: esa reforma agraria hay que ponerle un sentido y un contenido. Y se fue diluyendo en la historia agraria de Colombia hasta tal punto que tratábamos de manera indistinta la reforma agraria, el desarrollo rural o los bienes y servicios públicos rurales. Y se perdió del foco de la política pública un elemento central.
y es la redistribución de la tierra como una apuesta esencial de democratización social, económica y política. Y creo que lo que ha hecho este gobierno es poner nuevamente al centro de la discusión la redistribución, la democratización de la tierra. No es solo que los campesinos tengan el título de la tierra que trabajan, eso es lo que llamamos la formalización. No es solo que las tierras tengan vías, bienes y servicios públicos, es que la tierra altamente concentrada en un país inequitativo, que no está produciendo lo que debe producir, pueda redistribuirse en manos de la agricultura campesina para producir alimentos. Y esto es un debate central. Nosotros tenemos más o menos 15 millones de hectáreas dentro de la frontera agropecuaria dedicadas a la ganadería extensiva. Una ganadería que no resulta eficiente, una ganadería que no resulta sostenible. Mientras tenemos cerca de 11 millones de campesinos y campesinas, muchos de ellos en su mayoría sin tierra o con tierra insuficiente. Ahí está la apuesta de la reforma agraria y hemos dicho, esto implica para este gobierno un acuerdo nacional, es el primer gobierno que se planteó la redistribución de la tierra a partir de la compra por la oferta voluntaria, con pago a precio comercial, en una apuesta por lograr que los propietarios de la tierra en Colombia, que no son muchos, puedan ponerse de acuerdo con el gobierno para poner la tierra en manos de la agricultura campesina, y esa es una apuesta estratégica. Y esa apuesta estratégica tiene que ver con el segundo objetivo que está allí en nuestro régimen agrario, y es acrecentar el volumen de producción agropecuaria. No necesariamente o no solamente con la agricultura campesina. Nosotros creemos que Colombia puede ser un país potencia agroalimentaria. El crecimiento del sector en los últimos meses lo viene demostrando, como nunca antes hemos crecido en producción agropecuaria, en exportaciones, en abastecimiento alimentario. Pero hoy el reto es que esa tierra que vamos a redistribuir, que la vamos a poner en manos de la agricultura campesina, produzca bien y produzca para el país, para la región, ojalá para el mundo. Esa producción agropecuaria, y creo que es, profe, lo que usted va a poner en el centro de este conversatorio, para este gobierno debe hacerse fundamentalmente fortaleciendo la agricultura campesina, la agricultura familiar y la agricultura comunitaria. ¿Por qué? Porque en esa agricultura hay un sistema agroalimentario sostenible, económicamente, culturalmente, políticamente, pero es un sistema agroalimentario que nos permite a nosotros generar la ruta para afrontar la crisis climática. En la agricultura campesina, en la rotación de los cultivos, en el cuidado que hacen los saberes campesinos de los suelos, del bosque y del agua, fortaleciéndolo a través del proceso de extensión, que es lo que está haciendo Campesena, lo que puede hacer el sector agricultura, lo que puede hacer el conjunto del sector solidario, está la posibilidad de producir alimentos de manera sostenible, enfrentando la situación de la crisis climática y permitiéndonos tener una agricultura no solo resiliente, una agricultura que aporte estrategias y saberes, incluso conocimientos de la producción agropecuaria, de manera que podamos dar una respuesta a ese punto al que estamos cerca de no retorno frente al tema ambiental. Eso va de la mano con una apuesta central de este gobierno y es reconocer las territorialidades campesinas. Ahí avanzamos en el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y el reconocimiento del derecho a la semilla, al territorio, de su dimensión ambiental, cultural, política y económica en la modificación constitucional del artículo 64. Un déficit de reconocimiento que tenía nuestro régimen jurídico, que fue, si se quiere, saldada esa deuda con la modificación del acto legislativo 01 y nos permite hoy trazar una ruta de fortalecimiento institucional. Pero además avanzamos en la instancia de concertación del campesinado con la comisión mixta, decreto que reglamentó el Plan Nacional de Desarrollo el 5 de agosto de este año. Avanzamos en la apuesta de los comités de reforma agraria. Avanzamos en la apuesta de los comités de reforma agraria para reactivar los procesos de concertación. Reconocimos los territorios campesinos agroalimentarios, estamos avanzando en el diseño y reconocimiento de los territorios acuáticos agroalimentarios para incorporar lo que hacen los pescadores y pescadoras, lo que hacen en los terrenos en sequía y lo que hacen cuando están en invierno, y estamos avanzando decididamente en una apuesta con el sector ambiente para reconocer las territorialidades en esas zonas de especial importancia ambiental, con un elemento que yo lo llamaría
y nos acusan mucho de usar esta palabra en exceso, histórico. Y es que hoy podemos regularizar la ocupación campesina en zonas de reserva forestal de ley segunda y reconocer las zonas de reserva campesina en ley segunda, un debate en el que llevábamos al menos 30 años. Y hoy eso está puesto sobre la mesa porque detrás de esto, lo que hay en el fondo no es solo reconocer las territorialidades, sino entender que las territorialidades campesinas como lógica de gobernanza territorial, como lógica de justicia y de construcción cultural del tejido social, nos van a permitir estabilizar los territorios, enfrentar, por ejemplo, la expansión de la frontera agropecuaria, permitir corredores y sistemas agroalimentarios sostenibles, pero además sólidos económicamente e incluso con economías de escala. Y esto está cruzado por el reto de cumplir el acuerdo de paz. El punto 1, 16 planes nacionales sectoriales que tienen un gran contenido de desarrollo rural, vías terciarias. Gran parte de la producción agropecuaria de este país se enfrenta a la dificultad de los sistemas agrologísticos porque no tenemos vías. Si no las hemos podido hacer por los esquemas tradicionales, hoy tenemos que hacerlo de mano con las comunidades, con las juntas de acción comunal, y ahí el sector transporte viene diseñando una estrategia importante. Necesitamos agroindustrialización a través del Plan Nacional de Comercialización de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, un reto importante para que no sea una vereda la que quiera producir y transformar algo, sino para que tengamos economías regionales que nos permitan tener productividad, competitividad y darle a las familias campesinas, retornarles la producción a un precio justo. Esos 16 planes sectoriales tienen unas dimensiones territoriales que para nosotros son muy importantes y quiero poner de presente la necesidad de diferenciar la estrategia del sector agropecuario en las regiones. Una apuesta es el campesinado de la costa Caribe y el Magdalena Medio, un campesinado que ha sido despojado, que ha visto cómo se han acaparado bienes públicos y privados y que hoy tiene el reto de desconcentrar el latifundio. Otro es el campesinado de la Amazonía, cuyo reto es transitar hacia la bioeconomía, ayudar a restaurar la selva para poder hacer de eso un patrimonio de la humanidad. En el Pacífico, en el litoral, tenemos el reto intercultural. ¿Cómo hacemos que las pretensiones de las comunidades negras, de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas se encuentren para construir territorio, forjar el reconocimiento entre la diferencia, pero permitirnos a todos tener convivencias hacia la paz en esos territorios y poder avanzar en los procesos de formalización en la zona andina para fortalecer la producción del campesinado en Colombia? Esto a través de lo que ayer reforzamos en la segunda sesión de la Comisión Intersectorial de Reforma Agraria, y es de la articulación del Estado en su conjunto y particularmente del gobierno para la reforma agraria, en la idea de que la reforma agraria no es una apuesta del sector agricultura. La reforma agraria es un deber del Estado que debe ejecutar el conjunto del gobierno nacional. Nuestros territorios necesitan educación, necesitan salud pertinente al sector productivo. Necesitamos en conjunto poder llevar la posibilidad de que los territorios campesinos se construyan, produzcan, transformen, comercialicen. Necesitamos seguridad en los territorios para poder desarrollar las actividades y necesitamos un acompañamiento integral. Yo voy cerrando con esto en la idea también de decir, los 2 años que le quedan a este gobierno son 2 años para consolidar una apuesta estratégica y fortalecer a la institucionalidad. Una institucionalidad que se ha venido socavando. En la canción que ustedes entonaban ahora dicen volvemos al campo, porque en efecto hubo una decisión del gobierno de no mirar al campo, de darle la espalda al campo, y lo que está haciendo este gobierno es volver a mirar y reconstruir la apuesta estratégica del desarrollo productivo, de la reforma agraria, del reconocimiento. Pero en lo fundamental estos 2 años deben ser para que el gobierno le brinde a los procesos sociales y populares, a la organización campesina, los instrumentos y las herramientas para consolidarse, para fortalecerse, para organizarse no solo alrededor de los procesos de participación, sino alrededor de los procesos productivos. Y ahí el papel del SENA, Jorge, es fundamental.
¿Cómo ayudamos a que el campesinado se asocie, la producción sea una producción sostenible y colectiva que refuerce las apuestas territoriales para que al final de este gobierno lo que logremos construir de la mano con el campesinado, el fortalecimiento institucional, sea algo irreversible, porque es una política enraizada en la tierra, porque es una política que nos permite construir paz? La apuesta del gobierno nacional es que a través de la reforma agraria y del reconocimiento del campesinado, del fortalecimiento de las gobernanzas territoriales, logremos construir una mayor producción, pero también paz en los territorios y, en lo fundamental, ponernos de frente a la crisis climática en una apuesta de construcción global. Hemos dicho en el Ministerio de Agricultura que tendremos el deber de poner en manos de todos ustedes las herramientas para hacer de la Colombia una potencia agroalimentaria, porque la reforma agraria es la revolución por la vida. Muchísimas gracias. Ministra, muchas gracias a usted. Claro el diagnóstico, clara la hoja de ruta y obviamente después de la intervención suya, con Campesena hay campo para soñar, hay campo para creer, para aprender, para emprender y crecer. Y esto no sería posible sin el trabajo articulado y el respaldo de este gobierno. Juntos llevamos 2 años avanzando en dignidad. Ahora le quiero dar la palabra a una persona que está de anfitrión hoy, Antonio Roveda Hoyos, de Colombia como comunicador social y periodista con énfasis profesional en comunicación empresarial, y hoy es el director de extensión y es parte del equipo que especial para el doctor Jorge, nuestro querido director del SENA, amigo y egresado de esta casa. Por supuesto, profesor Jan, bienvenido a Campesena, nuestro director de Campesena, y a todos ustedes muchas gracias. Este evento ha sido posible realmente gracias al SENA y a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad, que tiene entre otras de sus tareas en el programa de Geografía pensar los temas de ruralidad. Por lo tanto, la presencia de ustedes aquí en la universidad es fundamental. Son ustedes quienes engalanan la universidad. No es la universidad la que está haciendo un favor, sino la universidad la que está aprendiendo con ustedes. La presencia de ustedes en la universidad nos enorgullece, nos enaltece y sobre todo nos compromete con realizar programas, procesos, proyectos, estrategias de investigación y de formación y capacitación para el campo. La ruralidad, las nuevas ciudadanías rurales, los problemas de productividad del país desde el campo son también problemas de la academia. Establecer vínculos con el SENA, una institución muy querida por la universidad, una institución que reconocemos en toda su dimensión, en todos sus objetivos y en todos sus principios, y además los compartimos. Y ese viraje que ha dado el SENA tan importante, históricamente por primera vez, de mirar el campo como una institución, digamos, de todos los colombianos, que hoy se va a volcar hacia el campo, creemos que es una decisión inteligente y una decisión estratégica. Ya fueron muchos años formando para lo urbano, llega el momento de formar para lo rural. Tenemos una deuda con el campo y la Universidad Externa de Colombia y el SENA, por supuesto, tienen que empezar a cubrir esa deuda histórica para el país. Bienvenidos todos a este encuentro. Repito, para la universidad es un honor y un orgullo que ustedes estén acá, que nos visite el profesor. Queremos escucharle, por supuesto, tenemos magníficas referencias de su obra y de sus pasos por esta tierra, por América Latina, por el Chocó, por Medellín, etcétera, etcétera. Así que nos encanta que estén ustedes aquí presentes, damos la apertura y la bienvenida a este evento y una gratitud enorme por su asistencia y un abrazo solidario en este proyecto para el SENA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Poveda.
Y continuamos con la agenda de este evento académico, dándole paso al director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, también docente. Director. Ya no nos dan tiempo de nada. Bueno, un saludo, toca correr la butaquita, un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso a todos, a todas y cada uno de ustedes quienes asisten a esta convocatoria que seguramente nos reconcilia con el pasado, con el presente, con el futuro. No me canso de repetir que algún argumentador del medioevo decía que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Que lo que existe es un presente pasado, que es el recuerdo, un presente presente, que es el amor, no mirado como algo sexy, sino como la justicia, que yo prefiero llamar equidad, como la libertad, que prefiero llamar autonomía, y la solidaridad, que prefiero llamar construcción de comunidad de multitudes. Y el presente futuro, que es la esperanza. Eso es lo que hoy nos convoca en unión de estas asociaciones campesinas, de estos hombres y mujeres que definitivamente son las que hacen este terruño colombiano. Un saludo muy cordial, obviamente, a nuestra ministra. Yo le decía a Jan que tenemos una ministra joven, entusiasta, inteligente, una ministra que tiene nada más ni nada menos que la responsabilidad de llevar a cabo la reforma agraria. Pero ministra, usted no está sola. Usted tiene una historia que la hace merecedora de este gran reto que hoy asume, pero también tiene una gran institución como lo es el SENA. Cuente con que somos su cuota en el gobierno y vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo estos 2 años, sin pausa y sin reposo, para que esta reforma agraria sea una realidad. Entendemos que es el paso más importante, es el paso vital para que el gobierno del cambio no solamente sea de 4 años, sino sea de 20, de 30, como lo merece la sociedad colombiana. Un saludo a Antonio Robea, nuestro anfitrión el día de hoy, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Hoy nos acompaña, pero él fue una de las personas entusiastas para que este proceso y este encuentro se diera hoy. Al doctor Jorge Martínez, a Vladimir, profesor de la Facultad de Geografía, quien definitivamente pues ha sido un empecinado histórico también por el campo colombiano, y a todos y cada uno y cada una de quienes van a intervenir en este panel y que nos acompañan hoy en las sillas de honor. Me corresponde entonces presentar al profesor, espero pronunciar bien el nombre, profesor Jandau van der Ploeg. Bueno, no es fácil. Cuando le pregunté cómo se pronuncia, me dijo como quiera, porque ya estoy acostumbrado a que lo pronuncien Ploeg, pero es Ploeg. Él es profesor emérito de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Es nieto de campesinos neerlandeses y proviene de una familia de Frieslandia, donde sus padres ejercieron como profesores. Ayer nos contaba que cuando se estaba desempeñando como agricultor sufrió un accidente de trabajo y entonces sus padres dijeron, bueno, ya que no sirve para nada, enviémoslo a la universidad. Su historia, que combina con el conocimiento campesino y la academia, ha hecho del profesor van der Ploeg una de las voces más influyentes en el movimiento campesino internacional y un referente en los estudios agrarios y la sociología rural. A lo largo de su carrera ha trabajado en colaboración con diversas instituciones en América Latina, África y Asia, consolidando un enfoque global que le ha permitido comprender de manera profunda las complejidades y transformaciones del mundo rural. Actualmente colabora activamente en la Universidad de Pekín en China y ha tenido una relación cercana
con Latinoamérica, en particular con países como Perú y Colombia, lo que ha enriquecido más su perspectiva sobre los desafíos de las economías campesinas y los sistemas alimentarios. Uno de los aportes del profesor Van der Ploeg es su concepto de imperios alimentarios, que describe como grandes corporaciones multinacionales y actores financieros que han llegado a controlar gran parte de los sistemas alimentarios globales, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de muchas comunidades. Sus libros y artículos no son solo un análisis académico, sino también una invitación a repensar los modelos de producción agrícola y las relaciones de poder en el mundo rural. Gracias, profesor, por honrarnos con su presencia y bueno, esperamos que esta sea una jornada, un diálogo bien importante. Ministra querida, como lo dijera un dato del Ministerio de Agricultura del 2014, si mal no recuerdo, la economía campesina está conformada por 1.600.000 familias que generan alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo, que llevan a las mesas de comida de los colombianos y colombianas alrededor del 74% de lo que consumimos. Es casi un porcentaje en el mundo, ¿no?, de la economía campesina respecto a la proveeduría de alimentos, y que indudablemente fueron los héroes de la pandemia. Yo creo que la pandemia demostró algo, y es que la economía campesina sí estaba organizada, que la economía campesina era capaz indudablemente de proveer los alimentos a los colombianos y colombianas. Si no hubiese sido por ellos, seguramente que otra cosa hubiéramos tenido que vivir. Yo recuerdo cuando nos encerraron en nuestras casas, uno veía en las noticias esos supermercados en donde la gente se abarrotaba con los carritos comprando cosas. Siempre me llamó la atención que compraban sobre todo papel higiénico. Era una vaina impresionante. Veía uno en las imágenes de los televisores. Es una cuestión de cerebro, sí, profesor. Y se demostró entonces que era un verdadero sector social que tenía la capacidad de generar grandes procesos en nuestro país. Nosotros hemos llevado a cabo, ministra, compañeros y compañeras, un proceso de formalización en el SENA. A través de ese proceso, cualquier campesino, cualquier campesina puede acceder a nuestros procesos de formación complementaria y técnica, y lo puede hacer de una manera no formal, sino a través de módulos que sumados puedan darle la posibilidad de alcanzar su título de técnicos. Y hoy hacemos prácticamente el lanzamiento del técnico en derechos campesinos y ordenamiento territorial, de la territorialidad. Invitamos entonces a todos los campesinos, campesinas, a los jóvenes, a las jóvenes que quieran conocer sobre estos derechos del campesinado y sobre la territorialidad colombiana, pues para que hagan parte de nuestros ciclos. Pero hay algo más. Nuestros campesinos y campesinas pueden ser instructores e instructoras del SENA. Ayer lo conversábamos con algunas, llamo yo plataformas campesinas. Estaba la Agenda Nacional Campesina, la Convención Nacional Campesina y la Vía Campesina. Los campesinos y las campesinas deben y pueden ser instructores e instructoras nuestras. Igualmente tenemos también el técnico en agroecología. Ayer el profesor Van der Ploeg nos recordaba que una reforma agraria debe tener 3 elementos fundamentales, y la ministra los mencionó en su intervención: una asociatividad campesina, un ordenamiento territorial
y una agroecología. Sin esos tres elementos es muy difícil llevar a cabo una reforma agraria que llegue a donde debe llegar, a aquellos que han sido ninguneados, que han sido ignorados, que a lo largo de la historia no han sido tenidos en cuenta. El 11 y 12 de octubre, ministra y compañeros y compañeras, vamos a tener un encuentro nacional de zonas de reserva campesina. Esperamos, ministra, usted nos acompañen. Fue algo que nos solicitaron los integrantes de la Agencia Nacional Campesina para que tuviéramos un encuentro y miráramos cómo puede el SENA seguir contribuyendo al desarrollo de esos procesos. Obviamente hay otras expresiones regionales de asociatividad, de percepción de lo que debe ser todo este proceso, y también tienen las puertas abiertas del Servicio Nacional de Aprendizaje. Este encuentro me parece debe ser un acto de gobierno donde estén todas las instituciones, donde podamos tener la oportunidad de ponernos de acuerdo de cómo llegar a esas zonas de reserva campesina de una manera concertada, no repitiendo acciones, porque eso a las comunidades campesinas a veces las desubica, las cansa. Que llegue el SENA con un programa, pero al mismo tiempo llegue la Agencia de Desarrollo Rural con el mismo, que después llegue el ICA con el mismo, pues ellos van a estar definitivamente saturados de tanta oferta institucional. Por eso es bueno una planificación estratégica, como usted bien lo plantea. Igualmente invitamos pues a las asociaciones que tengan injerencia en estas zonas de reserva campesina, pues a que nos acompañen en Chicoral el 11 y 12 de octubre. Finalmente, ministra, y aprovecho el papayazo que me da su presencia aquí, rogarle que se reglamente urgentemente lo de la ley 2219, que es la ley de asociatividad campesina. Es de verdad preocupante que los campesinos y campesinas solamente tuvieron una ley de asociatividad hasta el 2022. Pasaron tantos años y solamente hasta el 2022 pudimos tener esa ley, que hace falta la reglamentación. Yo termino diciéndoles e invitándolos a que entendamos que no estamos en un tiempo de cambios. Lo que estamos es en un cambio de tiempos. Y este gobierno del cambio lo que busca es construir una nueva alteridad, una nueva otredad, un reconocimiento a todos y cada uno de los sectores que en este país habían sido ignorados. Miren, la historia podrá decir lo que quiera del presidente Gustavo Petro, pero tendrá que reconocerle algo, y es que es el gobernante que ha tenido en cuenta a sectores que no habían tenido la oportunidad de gobernar. Por eso tenemos una vicepresidenta negra, por eso tenemos un canciller negro, por eso tuvimos una ministra de Educación negra, por eso tenemos a una embajadora indígena en Naciones Unidas, por eso quien maneja la política de tierras es un indígena, por eso quien maneja también el proceso campesina es de una asociación campesina, por eso tenemos una joven de ministra de Agricultura, por eso todos esos sectores hoy pueden estar en este proceso del cambio. Y este es un tiempo que seguramente nos reta a quienes tuvimos la posibilidad de vivirlo. Yo le decía a la ministra que yo estoy en la epifanía de mi vida. En estas aulas y en estos corredores, Antonio, éramos rebeldes. Y el maestro Inestrosa nos decía, hombre, en vez de fregar tanto con su marxismo, estudien, no le hacíamos mucho caso, pero yo creí que no íbamos a vivir este momento histórico en que un gobierno de izquierda pudiera por fin llegar al poder, y lo hemos logrado. Y por eso, como siempre lo digo,
hasta el último momento en que mis ojos puedan ver este hermoso cielo colombiano, hasta el último momento en que mis oídos puedan escuchar esa hermosa música vallenata, ese pasillo boyacense, esa melodía llanera, hasta que mi boca pueda pronunciar palabras de esperanza, hasta ese último momento estaremos luchando por esta Colombia del alma. Gracias. Muchas gracias, director. Y bueno, vamos a darle paso a la ponencia académica que tanto hemos estado esperando. Vamos a hablar un poco sobre el perfil del profesor Jan Douwe van der Ploeg. El profesor, como les decíamos desde el inicio, es un sociólogo, investigador, profesor y escritor holandés, referente del tema rural a nivel mundial. Lo más importante, como él dice, es un campesino holandés. Nació en Friesland, en el norte de los Países Bajos, estudió en la Universidad Agrícola de Wageningen y estudió como ingeniero agrónomo. Se especializó en la sociología de países en desarrollo, economía de desarrollo y en métodos y técnicas de la investigación social. Durante sus estudios estuvo más de un año en Perú. Allí analizó e investigó las múltiples contradicciones del proceso de la reforma agraria del país y basado en esa experiencia escribió su primer libro, El futuro robado. Después de su graduación, el profesor van der Ploeg trabajó en nuestro país y además participó en la formación de varias cooperativas rurales. Viajó a Guinea-Bissau en África, donde trabajó con la reconstrucción del servicio de agua potable y en la rehabilitación de diques para el cultivo del arroz. Paralelamente hizo varias consultorías en Ghana, en Perú, en Costa de Marfil e Italia. Sus 4 décadas de trabajo han sido fundamentales para el análisis crítico del modelo agroindustrial y la promoción de alternativas más justas y ecológicas para la agricultura. 2 de sus obras más reconocidas son Los Nuevos Campesinos, donde analiza el resurgimiento de una nueva clase de agricultores comprometidos con la sostenibilidad y la resiliencia rural. Y la otra, El arte de la agricultura, un libro que explora más cómo los pequeños agricultores están reinventando la agricultura a través de prácticas innovadoras y sostenibles. El profesor ha sido una voz clave en la defensa de la agricultura campesina como una solución a los problemas ambientales y sociales derivados de la industrialización agrícola, subrayando la importancia de recuperar el conocimiento local y las prácticas tradicionales para construir un futuro más equilibrado. Además de su trayectoria académica, ha trabajado estrechamente con movimientos campesinos y organizaciones rurales a nivel global, brindando su experiencia para fortalecer la agricultura familiar y promover políticas públicas que favorezcan a los pequeños productores. Su enfoque ha sido clave para visibilizar la importancia del campesinado en la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del planeta, mostrando cómo su rol es esencial en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Hoy es profesor universitario en su país y en China, una potencia mundial que ha cambiado sus políticas hacia el sector campesino y hoy son ejemplo. Profesor, bienvenido. Bueno, gracias. Agradezco antes de todo al SENA y también a la Universidad Externado por la invitación, por la ocasión de estar aquí con ustedes. Y después, bueno, a todos los compañeros aquí, que tengan ustedes muy buenos días. Voy a iniciar con una imagen, ya está, una imagen simple, tal vez un poco enigmático. Estos son tres jóvenes campesinos de mi tierra, de la Frisia. Ellos están aquí entre los árboles que componen el lindero entre los diversos campos, los praderos para la ganadería lechera. Y aquí todo el paisaje está bien lleno con estas líneas de árboles, líneas que están a la vez portadores de una biodiversidad impresionante. Y eso ha sido precisamente el problema. Ya hace décadas estas tierras aquí son tierras de disputa, hay un territorio de disputa, pues
los ecologistas y también el gobierno inicialmente dijeron, lárguense, ustedes son una amenaza para la biodiversidad. Ellos han resistido, han encontrado una solución, luego voy a hablar más de esa solución, y ahora están aquí manteniendo a los árboles. Hay que cortarlos cada 15 años, si no caen y se malogra la biodiversidad. Siguiendo la metodología de Orlando Fals Borda, ¿no? de dos canales, se puede leer esta misma imagen en términos generales. En primer lugar, no es solo en el sur global donde hay campesinos, también los hay en el norte global, ¿no? Como demuestran estos tres compañeros campesinos holandeses. Frisones, mejor dicho. A la vez, segunda observación, no son solamente viejos en la agricultura campesina, también hay jóvenes que están trabajando aquí con toda la conciencia. En tercer lugar, demuestra que la manutención y, mejor dicho, el desarrollo de la biodiversidad, la protección de la biodiversidad, no es un trabajo ajeno al campesinado, pero bien ellos lo pueden integrar en su proceso de producción. Y la cuarta observación es que no lo hacen solos, ¿no? Están cooperando. Aún más aquí tienen ahora una cooperativa territorial con más de 1000 miembros que cuida un territorio, su territorio de más de 50.000 hectáreas, tienen un montón de servicios medioambientales que producen, y todo eso nació hace 30 años cuando dijeron ellos, está bien, cuando la sociedad quiera la biodiversidad está bien, pero que lo hacemos nosotros, que lo hacemos con nuestros conocimientos, con nuestros medios, y que vamos reconocidos por aquel trabajo y también que vamos a ser remunerados bien para el trabajo que estamos haciendo. Mira, la agricultura campesina evidentemente no es la única que tenemos en este mundo. Al lado de la agricultura campesina, sea donde sea en China, sea en Europa, sea en Colombia, hay otros modos de producción agrario. Hay la agricultura capitalista, que ustedes han estudiado aquí en América Latina mucho, ¿no? Hay una tradición académica sorprendente, estudiando el minifundio, el latifundio, las grandes empresas actuales en los llanos, en la Amazonía, que están produciendo la soja. Y todo esto es bien estudiado. Menos conocido es la diferencia entre agricultura campesina y agricultura emprendedorial, que es un fenómeno relativamente nuevo, que es una agricultura que no está fundamentado en el uso de la naturaleza, del ecosistema, de la tierra, del agua, etc., pero que se basa siempre más, esta agricultura emprendedorial, en grandes flujos de mercancías, grandes flujos de insumos, tecnologías ajenas, conocimientos ajenos, crédito. No, es una agricultura muy dependiente, mientras que la agricultura campesina representa autonomía. La agricultura emprendedorial, no hablo del emprender siempre es una buena cosa, ¿no? Pero hablo de un fenómeno estructural. La agricultura emprendedorial representa dependencia de los grandes imperios alimentarios, como recordó justamente Jorge.
es dependencia. La agricultura campesina, a su vez, opera en otro modo. Eso es una imagen desarrollada por un académico mexicano, don Víctor Toledo, que ahora está muy metido en la política para la agroecología y muestra que la agricultura, y sobre todo la agricultura campesina, es coproducción. Es el encuentro y la interacción continua, también la transformación mutua de la naturaleza y la sociedad. ¿no? La producción campesina es interacción entre lo social y la naturaleza. Se basa en dos intercambios, un intercambio ecológico con la naturaleza y un intercambio económico con la sociedad, ¿no? Produce para los mercados, a la vez se protege de los mercados. Y lo que pasa es que con el emerger como se dice, como el nacer de la agricultura empresarial, la naturaleza se ha hecho siempre de menor importancia, ¿no? Ya no se usa tanto la naturaleza, sino más bien estos flujos de insumos, de material genético que viene de otros sitios, de conocimientos que vienen de otros sitios. Desaparece un poco, es movido al margen la naturaleza. Y eso ha llevado consigo muchos problemas, como todos sabemos, ¿no? Por estar basado en la naturaleza, no teniendo un base de recursos naturales, la tierra, el material genético, las plantas, el ganado, también recursos sociales, los conocimientos, las redes, el acceso al mercado, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que la producción campesina es algo simple, al contrario, es una constelación bien complicada, como se demuestra aquí en un esquema desarrollado por la FAO, la Organización para Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, ¿no? Al centro hay la finca y el hogar campesino, y hay los mercados, hay otras actividades no agrícolas, y aquí en este conjunto hay un sinnúmero de flujos, ¿no? Hay flujos de trabajo en amarillo, se trabaja en la finca, pero también se puede jornalear en otros sitios. Hay flujos de ingreso en verde, ¿no? que vienen de la producción vendida, pero también de otras actividades, etcétera, etcétera. Y muy importante, hay flujos de inversiones. Entonces siempre se piensa que para inversiones se necesita la agricultura de gran escala y los bancos, etcétera. No es verdad. Según la FAO, es la agricultura campesina el sector que más invierte en la agricultura mundialmente y también en los diferentes países. Es que puede invertir su propio trabajo, ¿no? En construir sistemas de irrigación, como pasó a través de la historia, sistemas de terrazas, acercamientos, casas, establos, investir en la calidad del ganado, etcétera, etcétera. Se puede obtener ayuda de los demás, de la familia, de otros, y se puede invertir parte de la producción vendida. Entonces hay diferentes flujos, y lo que es muy importante en la agricultura campesina es que hay que equilibrar y ajustar todos estos flujos, ¿no? Así que componen un conjunto coherente, fuerte, resistente, capaz de andar adelante. Al interno de la finca y la familia
campesina hay balances, ¿no? Siempre hay que encontrar cuánto trabajar en la finca y en otras actividades, qué parte de la producción es ingreso para la familia, qué parte viene reinvertido en la finca, etcétera, etcétera. Moral de eso es que la agricultura campesina no viene gobernado de la lógica del mercado, viene estructurado, viene gobernado por consideraciones y estrategias y procesos de equilibración internas, ¿no? Y eso le da una cierta autonomía y una cierta resistencia, no está destinado a seguir como una marioneta al mercado. En ese sentido, la agricultura campesina es parte de la economía de trabajo. ¿Qué es una economía de trabajo? ¿Qué quiere decir? Es una economía específica, es un modo específico de organizar la producción, la comercialización y de desarrollar la producción, específico en el sentido que tiene una espina dorsal que es el trabajo, ¿no? Que está parte de las consideraciones sociales dentro de los que están trabajando. La economía de trabajo crea empleo, pero también, y esto es muy importante, en la economía de trabajo y sobre todo en la agricultura campesina son la calidad y la cantidad del trabajo que funcionan como fuerza motriz para ir adelante, para producir progreso. Eso implica que eso es casi la llave secreta de la historia agrícola, no siendo el trabajo la fuerza motriz, la búsqueda de ingresos del trabajo mismo, ¿no? Que empujan a la familia campesina a buscar mejorar los recursos, mejorar el trabajo mismo, producir bien, buscar las mejores oportunidades para comercializar. Haciendo así, hacen crecer la producción, contribuyen al desarrollo agrícola y a la vez esto les rinde un ingreso para su trabajo que ayuda a su emancipación, a su buen vivir, a mandar hasta sus hijos a la universidad, etc. ¿No? Buscando la emancipación, contribuye mucho al progreso de la agricultura misma. No son dos entidades ajenas, pero íntimamente relacionados. Fue así durante muchos siglos. Ya no es así. Lo que pasa, el drama, la tragedia de nuestros tiempos, la tragedia de la economía campesina es que se produce siempre más, pero la parte que toca a la familia campesina siempre es menos. No, este motor ya no funciona. Estas interrelaciones han sido malogrados. Eso lo voy a explicar con una investigación reciente hecha por el mismo Estado holandés, que en su Centro Nacional para la Investigación Agropecuaria ha construido dos fincas al lado, el uno al otro, operando bajo exactamente las mismas condiciones. Uno de estos, una finca, digamos, de tipo campesino, que ustedes ven aquí a derecho. La otra, una finca de tipo emprendedorial,
¿no? Muy mecanizado, hasta con robotización, pero construido así que en ambos el trabajo se podría hacer con una sola persona y ambos modelos tendrían que dar el mismo ingreso de trabajo. Hay aquí algunos datos. Aquella hacienda empresarial, para llegar al mismo ingreso, tendría que tener mucho más vacas, casi el doble. Necesitaba un rendimiento por vaca de casi 10.000 litros. Su producción total de leche, 80.000 litros al año. Aquel campesino produjo menos, 400.000. Y había un sinnúmero de otras diferencias. En aquella empresarial, los costos para los concentrados y demás insumos, costos de tecnologías bien altos. En aquello de campesino, por eso se dice de bajo costo, menor. Otra diferencia es que en la finca campesina se usó mucho más trabajo, no más del doble. El resultado de todo eso es que cuando en el momento de verdad, ¿no?, al final de las cuentas, el ingreso de trabajo por 1.000 kilogramos de leche, por 100 litros, disculpa, era el doble en la unidad campesina y la mitad en aquella empresarial, ¿no? Aquella empresarial produce el doble y prende menos. Eso demuestra la fuerza de la economía campesina, ¿no? Su arma secreta, que a lo largo del tiempo se llamó por los mismos campesinos la parte limpia, ¿no? En términos más económicos, el valor agregado como porcentaje de la producción total siempre ha sido mayor en la economía campesina. Bienvenidos todos ustedes. Alguien tiene que decirlo, ¿no? Visualizado en otro modo, se ve nuevamente por una misma producción el ingreso de trabajo en la unidad campesina es mucho más alto que aquello de la unidad empresarial. Esto explica también para qué la unidad empresarial tiene que producir 2 veces más para llegar al mismo ingreso, a las mismas ganancias al final de las cuentas. Y eso no solamente se da a nivel de la finca, se puede notar también a nivel de países. Y aquí algunos datos de Europa. De nuevo miramos a la parte que le toca al campesino, ¿cierto? A la parte que es ingreso para los agricultores mismos. En Holanda, de la producción total, solamente el 22% viene a disposición de la familia agrícola. En Belgio más o menos lo mismo, en Dinamarca lo mismo. Son los países, estos 3, los más industrializados, los más modernizados. Y cuando vamos al sur, a Francia, Italia, Irlanda, Suiza, que tienen una agricultura más campesina, no son tan industrializadas como en los países del norte, se ve que es el doble. No toma más, de la misma producción toma más. Entonces no hay necesidad de preguntar a ustedes quiénes son los más inteligentes, ¿cierto?
gracias a Dios, la agricultura campesina no produce solamente ingresos, no solamente produce leche, papa, café, lo que sea, produce también paisajes, produce también identidades, produce su propia cultura, produce sus propios repertorios culturales que frecuentemente la gente no se da cuenta, ¿no? Pero hay repertorios culturales que para ellos son evidentes, que incluso ayudan mucho en ajustar los balances al interno de la unidad familiar, ¿no? Tal como lo hemos visto. Pero en algunas ocasiones, sobre todo en momentos de lucha campesina, surge la necesidad de hacer explícito este repertorio cultural. Yo hablé de estos 3 jóvenes en su tierra en disputa, y para resistir, para articularse con el Estado, ellos articularon sus valores centrales, su repertorio cultural, ¿no? Diciendo, mira, aquí estamos, nosotros representamos eso. No somos solamente un robot que trabaja la tierra, no, somos gente con identidad, y aquí estamos, y yo les voy a presentar aquí con algunos resultados de ellos. Bueno, es en mi idioma, en la lengua frisona. Ellos identificaron 10 valores sociales que son la espina dorsal de su repertorio cultural. El primero es Meenskip, en mi idioma, que quiere decir comunidad. Estamos nosotros juntos, no estamos sueltos, pero estamos juntos. 4, eigengerechtigheid, quiere decir nuestro territorio es el derecho nuestro, ¿no? Nosotros podemos gobernar nuestro territorio. Dice también, número 3, que tenemos que trabajar bien. No es un asunto así nomás hacer agricultura, tenemos que hacerlo bien, llegar a buenos ingresos, llegar a sostenibilidad, etc. Esto son valores, un repertorio cultural del norte. Vamos al sur, al Perú, donde la comunidad de Catacaos, durante la reforma agraria, en los primeros años calientes, años de luchas, tenía que explicitar también su repertorio cultural. Ellos hablaron de sus principios de lucha. Y es muy interesante que reaparecen los mismos elementos. Comunidad, ¿no? Para ellos el primer valor para defender. Pero también el territorio como el nuestro derecho, ¿no? Que a través de procesos democráticos, mecanismos democráticos, todos los comuneros tienen voz en voto en el destino del territorio. No pueden hacer entidades ajenas, el Estado, los bancos, otros que organizan acaparaciones de tierras, que definen el futuro, son ellos mismos. También hablan, bueno, de otro elemento en ambos es la orientación al futuro. La orientación al futuro. Cuidar el futuro para la juventud, para la niñez, ¿no? En ambas culturas, ambos repertorios culturales muy importantes. ¿Qué quiere decir? A nivel muy concreto, a nivel de la vida cotidiana, todo eso. Vamos al más concreto posible. Eso es mi abuelo. Yo tengo
y yo lo tengo con orgullo, tengo su nombre, Jan Douwe van der Ploeg, ¿no? Así es, en Frisia siempre pasa la generación que viene después. Él en su tiempo era jornalera muy pobre. Hasta tenía que emigrar a Alemania para defenderse la vida, y con los pocos ahorros que podía hacer, después de muchos años, podía construir una pequeña propiedad campesina. Trabajó bien, aumentó sus ingresos, así que ha podido mandar uno de sus 2 hijos a la escuela, ¿no? Que era bien excepcional en aquel entonces. Aquel hijo, luego mi padre, se ha hecho profesor de las escuelas rurales, y después el hijo de aquel padre, el hijo soy yo, ha podido finalmente estudiar después de que fracasó como agricultor, como ya recordado por Jorge. Yo yo había preferido que hubiera sido un secreto, ¿no? Que no No te preocupes, quedamos amigos, Jorge. No, pero el moral de la historia es eso. Él trabajó duro toda su vida, no estaba luchando la vida a través de su trabajo en su finca. Para él representó una lucha diaria. Y esta lucha diaria se tradujo en emancipación. Al final, él podía vivir un poco mejor, podía mandar uno de sus 2 hijos a la escuela. Y uno de los resultados finales de aquella emancipación está aquí, ¿no? Pero, mira, la emancipación va más allá de la misma familia. Pero lo que quiero demostrar aquí, que aquella fuerza motriz, ¿no? El campesinado que busca el mejoramiento de su vida, y por lo tanto también hace crecer la agricultura. No es una teoría sola, no, se ve también en la práctica, en las trayectorias históricas y en las biografías. Otra parte del repertorio cultural de los años 60, digamos hace 50, 60 años, aquí a la izquierda, la producción de heno no viene gobernado por el mercado, sino por el repertorio cultural. Aquí sintetizado en una pequeña poema que dice: estar autosuficiente en cuanto al heno es lo que hay que hacer para andar adelante. Allá, a la derecha, se trata de uno de los recursos internos, el estiércol, ¿no? Y el moral es: hay que trabajarlo bien, hay que utilizarlo bien, hay que destruirlo así, y que después con la lluvia entra en el suelo y contribuir a dar frutas. No es el mercado que gobierna aquí, sino el repertorio cultural. Y como ya he dicho, aquel repertorio cultural y en general el trabajo campesino se expresa también en los paisajes. Esto es el paisaje donde viven y trabajan nuestros 3 jóvenes que hemos visto. En Holanda es una perla, es una de las zonas más ricas en biodiversidad. Tiene pequeñas lagunas que son de la época glacial. Tiene campos relativamente reducidos. Este paisaje siempre ha sido defendido por
los agricultores. Y ya como decía, se ha hecho también, el gobierno en cierto momento decía, mira, que se alargan los campesinos. Bueno, después de muchas luchas, ellos han sido capaces de crear su territorio, su cooperativa territorial, que es siendo comunidad, ¿no? Exigiendo el derecho, su derecho es el paisaje, ¿no? Protege ahora el paisaje y produce un sinnúmero de servicios medioambientales. Ha sido también un gran ejemplo por agricultores en otras partes de Europa. Por ahora hay cooperativas territoriales en muchos países de Europa, bien ayudado de la Comisión Europea, representa flujos económicos nuevos hacia el territorio. ¿No? El territorio es un recurso aquí para el campesinado y por eso lo defienden, pero también por razones históricas, etc. Y es recurso y ayuda a fortalecer la economía de la finca, pero también fortalecer la economía regional. Una de las actividades en que están involucradas en muchas actividades, no solamente el mantenimiento de estas líneas con árboles que aquí vienen arriba, pero también en producción de energía sostenible, en el fomento del agroturismo, en protección de pájaros. Hay pájaros, una fauna y flora muy lindo aquí, pero también en otras cosas. Una amenaza aquí para la naturaleza era la lluvia ácida, ¿no? Que es un gran problema en Europa y que incluso ha provocado movilizaciones enormes en los últimos años. Aquí en esta cooperativa han encontrado una solución muy elegante. Han reequilibrado el proceso de producción lechera, importando menos nitrógeno en la finca a través de concentrados y a través de fertilizantes químicos. ¿No? Ellos han reequilibrado el ciclo que va de la vaca al estiércol, al suelo y al forraje. ¿No? Producen un estiércol que contiene menos nitrógeno y más materia carbónica, que nutre bien a la biología del suelo, así que hay más pasto que da una alimentación, una hierba fresca, heno, ensilaje mejorado, que es alimentación mejor y a la vez se hace más independiente de los que abastecen la finca con insumos como concentrados y fertilizantes, ¿no? Que se traduce en reducciones de costos, así que también se aumenta el ingreso de trabajo. Esto es una de las actividades, eso ha sido un trabajo de acción, investigación, de ir a mejorar este ciclo, donde asesores y campesinos han trabajado juntos, ¿no? Que buscando la ecología, construyendo agroecología en la práctica misma, no en un curso, sino en el trabajo mismo, mejorándolo, estudiándolo, comparando los resultados entre las diferentes fincas, y se ha logrado un bel gran... ¿qué? ¿Cuántos? 3. Muy bien. No, exactamente, estoy allá. Y sin cooperativa territorial no hubiera sido posible, ¿no? La organización interna es aquí el vehículo para mejorar la producción. Yo creo que es interesante para ustedes saber un poco cómo funciona esta cooperativa territorial,
que según mi modesta opinión es algo como zona de reserva campesina, pero ahora en mi tierra. Pero hay muchos, es mucho similar. La cooperativa territorial está aquí en el centro y, como dicen ellos en su idioma muy sencilla, tenemos una puerta de la calle y una puerta trasera. En la puerta de la calle, ¿no?, el consejo de la cooperativa negocia con el Estado, obtiene resultados. En la puerta trasera habla con los miembros, los campesinos, a ver quién puede hacer qué parte, ¿no? Cada uno contribuye según sus posibilidades y limitaciones. Y cuando hay que hacer planes, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer el vecino? La cooperativa lo sintetiza y dice al Estado, al gobierno, mira, eso es nuestra oferta territorial. Ustedes lo reconocen, ustedes nos van a dar los medios para realizarlo. Eso ha funcionado bastante bien. Un último elemento. Se ha hecho en Europa hay una gran diversidad, ¿no? Hay regiones rurales muy vivas y otros que viven un estancamiento, hasta una caída. Y entonces ha estudiado a qué se debe eso. Y la conclusión no depende de grandes inversiones, no depende de nuevas tecnologías, de grandes diseños. Depende sobre todo de la cooperación dentro del mismo territorio, indicado aquí con un trenzado intersectorial y multifuncional. Lo que las empresas, los actores, las instituciones y que además las autoridades, los campesinos, los demás cooperan. Hay muchas interacciones entre ellos a diferentes niveles y cuanto más densa este trenzado, tanto más capital social hay, surgen nuevos cuadros institucionales, ¿no? Tal como la cooperativa territorial. La coproducción se está envolviendo bien, hay producción de innovaciones, de novedades, hay endogeneidad, es decir, usan sobre todo los recursos internos, crean nuevos mercados que van gobernados bien. Todo eso es como una telaraña, ¿no? Cuanto más se combina las actividades dentro de un territorio, más fuerte, más vibrantes hacia el territorio. Evidentemente, para hacer una telaraña se necesita arañas para tejer estos redes. Y en práctica estos son los asesores y los promotores y los técnicos, ¿no? Que sean de cualquier tipo, pero ellos conectan las diferentes actividades, iniciativas, hacen planes, asisten a la cooperativa para negociar eso con el Estado. Las arañas son indispensables, ¿no? Los técnicos, los promotores, los asesores que dan la asistencia, la formación para que todo eso se desarrolle son indispensables. Que es un mensaje importante hacia ustedes del SENA, ¿no? Tienen gran responsabilidad en ese sentido. Y cuando una vez funciona bien esta telaraña, es tiempo para fiesta. Gracias. Hasta aquí.